de Negocios Internacionales y equipo UCB. Soy Jorge Rafael Pérez Moreno y los saludo desde los estudios del podcast de la Universidad Central de Veracruz en Avenida Jalapa 560 en la capital de nuestro estado. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante en los negocios internacionales que hemos titulado los errores más frecuentes que comete a aquel empresario que decide comenzar a ser exportador. Es un tema bien interesante porque, como ya lo hemos comentado en sesiones anteriores, los negocios internacionales pues son muy rentables, son muy redituables y generalmente cuando el empresario no tiene experiencia en la exportación y comienza a escuchar que la exportación puede ser una oportunidad magnífica para que su empresa se capitalice y comience a obtener muchas divisas, pues se emociona y decide comenzar a exportar sin tomar las precauciones debidas, y eso generalmente lo lleva a que cometa errores que le pueden costar en determinado momento mucho dinero, le puede costar que comprometa el prestigio de la empresa y que, lejos de que estos negocios se conviertan en algo rentable, se convierten en una mala experiencia. Sobre eso vamos a trabajar el día de hoy, vamos a platicar, y me gustaría que en algún momento yo pudiera recibir sus comentarios para poderlos retroalimentar. Muy bien, ¿cuáles son los principales problemas que enfrenta un exportador, o los principales errores que comete un exportador en el momento de iniciarse? Estos son lo que desde mi punto de vista como consultor, como empresario, he detectado, y que pues también los podemos encontrar en muchos libros dedicados a los negocios internacionales. A ver, el primer error que comete el exportador es que no adapta el producto. El exportador mexicano o el empresario mexicano que se inicia en las exportaciones, piensa que si tiene un producto en México que es exitoso, porque lo vende en México, lo vende en su región, lo vende en su ciudad y es muy requerido, piensa que ese producto puede venderse en las mismas circunstancias, con las mismas características en el mercado internacional. Nada de eso es cierto. La adaptación no solamente es adaptar el producto en cuanto a calidad, en cuanto a color, en cuanto a sabor, en cuanto a textura. También hay que adaptarlo de acuerdo a la etiqueta, a las normas de etiquetado del país al que vamos a exportar, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Pues que si nosotros no hacemos esas adaptaciones pertinentes, pues lo que va a suceder es que nuestro producto no va a ser apreciado, no va a poderse consumir en el mercado internacional. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Nosotros, a los mexicanos, nos encanta comer picante. Y a lo mejor somos muy exitosos porque estamos vendiendo, en este caso, salsas muy picantes aquí en México. Y decidimos exportar a un país en donde el mercado meta no son los mexicanos. El segmento de mercado es otro tipo de consumidores que a lo mejor les gusta la comida mexicana, pero no pueden comer tanto picante como comemos nosotros. Si nosotros no adaptamos ese producto en el sentido de que tenemos que quitarle chile, pues definitivamente será muy difícil que alguien lo consuma. Lo mismo puede suceder con, pues quizá una camisa, en donde nosotros aquí en México, pues prácticamente nuestra producción son camisas de talla 36, 38, 40. Una camisa muy grande quizás sea una talla 42. Pero si vamos a exportar a un país en donde la mayoría de la población adulta no tiene esas tallas porque es gente de mucha estatura, pues esas camisas no vamos a poderlas vender porque nadie las va a consumir. Tendríamos que adaptar a hacer tallas mayores, tallas más grandes, y si no tenemos el equipo para poderlo hacer,
pues entonces lo que va a suceder es que ese producto pues no se va a poder comercializar. Y bueno, y pensemos ahora en el empaque. Nosotros aquí le ponemos en la etiqueta. Nosotros aquí en México pues estamos acostumbrados a ponerle la etiqueta a nuestro producto y bueno, le ponemos una serie de información a la etiqueta de publicidad que en otros países está prohibida. A pesar de que aquí en México existe una norma oficial mexicana para etiquetar a los productos, esta norma de etiquetado no se sigue en la medida que debería de ser necesario, y eso hace que nosotros pensemos que con esa etiqueta que estamos vendiendo aquí en México se la vamos a poder poner al producto de exportación. Obvio no, porque el producto cuando llegue al país a donde estamos exportando tendrá que requerirse o se requerirá que vaya etiquetado de acuerdo a la norma de etiquetado de ese país. Les pongo un ejemplo: vamos a exportar a Estados Unidos. De entrada, la norma de etiquetado de Estados Unidos nos dice que la etiqueta tiene que ser bilingüe, tiene que ser en inglés forzosamente, y que el segundo idioma puede ser opcional. Entonces la etiqueta puede ir en español y puede ir en inglés, pero de que tiene que ir en inglés, tiene que ir en inglés. Aquí nosotros estamos acostumbrados a ponerle, porque nosotros trabajamos todos nuestro sistema de peso y medida, utilizamos el kilogramo, utilizamos el mililitro, utilizamos el litro, utilizamos los gramos. En Estados Unidos se utiliza el sistema inglés. Y eso significa que entonces nosotros tenemos que adaptar el producto para venderlo en libras, para venderlo en galones, pero no en litros, sino en gramos. Y eso nos va a implicar adaptar el producto. Si nosotros no tenemos esa visión de adaptación, va a ser muy difícil que podamos comercializar. Y obvio, a lo mejor tenemos la visión de que tenemos que adaptarlo, pero en el momento en que no tengamos el recurso humano, el recurso financiero, para poder adaptar ese producto, pues entonces difícilmente vamos a poder exportar. Entonces no podemos pensar en una exportación si no pensamos en la adaptación de nuestra mercancía, porque definitivamente vamos a fracasar. Hay otro error que se comete muy frecuentemente. Llega un intermediario y nos dice: nosotros vamos a comercializar tu producto, tú deja en nuestras manos nuestra exportación, nosotros nos vamos a encargar de llevarte la mercancía hasta el lugar de venta y vamos a vender muchísimo producto, tú no sabes de negocios internacionales. Y entonces, pues efectivamente, si estamos iniciándonos en los negocios internacionales, pues efectivamente no conocemos de las regulaciones internacionales, no conocemos nada de aranceles, no conocemos de regulaciones y restricciones no arancelarias, no sabemos que tenemos que buscar un agente aduanal, no sabemos cómo fijar el precio de exportación, etcétera, y entonces confiamos en estas terceras personas que se llaman intermediarios y le depositamos nuestro producto en sus manos y confiamos en ellos, y cuando nos damos cuenta, pues ellos son los que se están llevando nuestra utilidad, ellos son los que están haciendo el negocio y a nosotros nos están pagando cualquier cosa por el producto que les estamos vendiendo. Es verdad que ellos invierten en el negocio, pero no por eso nosotros vamos a trabajar para ellos, ellos trabajan para nosotros, y eso es abandonar el negocio en manos de tercero. Ok, no sabemos de negocios internacionales, vamos a iniciarnos dejando el negocio en manos de terceros, pero vamos a prepararnos para comenzar a cuestionar, para comenzar a darle seguimiento al negocio y de esa manera poder conseguir los mejores beneficios para nuestra empresa, no para los que trabajan para nosotros. Ese es un error muy, muy frecuente que se comete en los negocios internacionales. Otro error, amigos, que se comete cuando iniciamos la actividad exportadora es que no tenemos capacidad de negociación, no sabemos negociar. ¿Sí? Y saber negociar, acuérdense que en este caso, pues la negociación también implica un ambiente cultural muy interesante, porque no es lo mismo negociar con los asiáticos que negociar con los europeos, que negociar con un país latino, porque cada uno tiene
costumbres diferentes, tiene hábitos diferentes, tiene manera de negociar de manera diferente, y nosotros tenemos que estar preparados para negociar de acuerdo a la cultura con el cual vamos a enfrentarnos. El componente cultural en una negociación internacional es sumamente importante. Nos podemos encontrar, en este caso, países en donde está prohibido que una mujer entre a una negociación, por ejemplo, ¿verdad? Si vamos a negociar con los países árabes, pues es imposible que una mujer vaya a negociar. Podemos negociar con un asiático y el asiático no es, en este caso, no tiene una cultura de contacto como la tenemos los mexicanos, que después de un rato de estar platicando ya somos amigos, ya estamos tocándole el brazo, ya los tenemos abrazados, porque somos una cultura de contacto. Ellos no son de contacto, ellos son gente de negociación y de distancia. A nosotros, a los mexicanos, un negocio nos interesa y nos gusta cerrarlo con una comida, con una copa, con una cerveza. Los europeos eso lo ven mal. No pueden, después de una negociación, irse a tomar una copa con su contraparte porque simple y sencillamente están contaminando el negocio. Y eso es negociar. Ahora también la negociación internacional no es ganar, no es solamente ganar para una parte, es ganar. Tiene que ganar el comprador y tiene que ganar el vendedor. Tiene que haber, en este caso, concesiones de ambas partes para que la negociación sea exitosa. Necesitamos prepararnos en el ámbito de la negociación cuando queramos iniciarnos en el negocio de exportación. Otra cosa que nosotros cuando iniciamos los negocios internacionales es la fijación del precio. Nosotros pensamos que si tenemos un producto en nuestra planta y lo vendemos en 10 pesos, o lo vendemos en 5 pesos, o en 100 pesos, o en 1000 pesos en el mercado nacional, pues lo que hacemos cuando nos enfrentamos a la fijación del primer precio de exportación, decir, a ver, convierto los 1000 pesos en dólares y me van a dar $20, por poner una cantidad sin hacer cuenta. Ok, le voy a subir $1 más, porque me dijeron que en el mercado internacional no puedo poner precios muy altos. Ok, y entonces yo le digo a la persona, mi cliente, te lo vendo en $21, sin haber hecho ningún otro análisis posterior. Es decir, yo no sé cuánto me va a costar el producto para llevarlo hasta el país a donde yo se lo voy a entregar a mi cliente. Yo no sé si yo si yo no he negociado con él, yo no sé qué Incoterm voy a utilizar. Yo no sé si como exportador me voy a comprometer a pagar el flete internacional, si voy a pagar el seguro internacional, si voy a pagar los honorarios del agente aduanal en México, si voy a pagar los honorarios del agente aduanal en el país a donde le voy a exportar. Yo no tengo conocimiento de cuál es el término en el cual yo voy a entregar la mercancía. Y entonces yo solamente le pongo una cantidad porque se me ocurrió ponerle una cantidad, firmo un contrato y cuando veo el Incoterm al cual voy o tengo que exportar, en ese momento me doy cuenta pues que mi precio fue mal fijado, que no consideré todos los costos que tenía yo que haber considerado, y eso pues aunque el cliente en el extranjero me pague, pues yo voy a perder porque generé una serie de gastos que no tenía yo contemplado. ¿Y saben por qué no los teníamos contemplados? Simple y sencillamente, pues porque nosotros no teníamos conocimiento de cómo se realizaba una exportación y cuáles eran los gastos inherentes a esa exportación. Ok, otro error muy interesante, bueno, interesante porque lo debemos de considerar, es en este caso el desconocimiento de la logística de exportación. Es otro error que generalmente cometemos todos los que nos iniciamos en los negocios, sobre todo, amigos, cuando estamos exportando productos perecederos. Acuérdense que los productos perecederos se nos descomponen con el tiempo. Unas frutas, una carne.
¿verdad? Y necesitamos contratar equipo especial, medios de transporte, contenedores especializados para ese tipo de productos. Necesitamos saber cuál es la temperatura máxima que puede soportar un brócoli, por ejemplo, o cuál es la temperatura mínima que debe de soportar un brócoli en el transcurso para que me llegue en buenas condiciones. ¿Cuál es la temperatura máxima y la humedad relativa que necesita un limón persa para llegar en buen estado? ¿Ok? Si nosotros no tenemos ese conocimiento logístico, ¿verdad? Lo que va a suceder es que vamos a contratar cualquier tipo de transporte, no vamos a dar las indicaciones adecuadas, y lo que va a suceder es que cuando la mercancía llegue a su destino va a llegar en mal estado, va a llegar muy madura, o en su defecto va a llegar quemada porque la temperatura estuvo muy baja, y pues prácticamente esa mercancía no la van a pagar, no la van a regresar, con todos los costos inherentes al regreso de la mercancía del país de destino, o nos van a castigar el precio de tal manera que pues lejos de ganar vamos a perder. Entonces, el conocimiento de la logística de exportación, de los medios de transporte, del tipo de contenedores, si son contenedores refrigerados, si son contenedores dry estándares, si son contenedores high cube, si son contenedores aéreos, si son contenedores marítimos, si son contenedores de carretera, de medio de transporte terrestre, todo eso lo tenemos que saber. Tenemos que saber cuáles son las condiciones de nuestra mercancía para poderla exportar y darle a la naviera las instrucciones o a la transportista en general las instrucciones precisas para que nuestro contenedor sea transportado de manera adecuada. Y eso, amigos, pues es desconocimiento de la logística. Tenemos que tener bien clara esta logística para poder dar un buen servicio y sobre todo para que nuestro producto llegue en excelentes condiciones. Otro error, amigos, cuando somos exportadores novatos, los volúmenes a los que nos vamos a comprometer a exportar. Cuando nosotros vamos a hacer una negociación o nos llega un cliente que está interesado en nuestra mercancía, pues a nosotros nos da mucho gusto, ¿verdad? Que finalmente hayamos podido contactar un cliente que está interesado en nuestra mercancía. Y más contentos nos ponemos cuando se presenta con nosotros y nos dice que nos quiere comprar 2 contenedores mensuales o quiere comprarnos 5 contenedores mensuales, ¿verdad? O un contenedor mensual, no sé, la cantidad. Pues en ese momento hacemos cuentas y pues nos ponemos muy contentos y decimos, claro que sí, yo lo puedo contener, yo te lo puedo proveer. Amigos, eso es una mentira. Nosotros no nos podemos comprometer más allá de lo que nuestra empresa es capaz de producir. Si nuestra empresa solamente produce 100 unidades al mes, pues eso es a lo que nos tenemos que, en este caso, comprometer a vender. No podemos pensar en 1000 unidades cuando nuestra empresa solamente tiene capacidad para producir 100 unidades mensuales. ¿Por qué? Pues porque no podemos decidir por terceras personas a las cuales vamos a comprometer a la exportación, porque generalmente sucede y pensamos, yo no tengo, pero mi amigo, mi compadre sí tiene, y si yo le digo a fulanito que es mi vecino, también va a querer, y si el compadre de mi compadre lo metemos al negocio, también va a aceptar y juntos vamos a realizar la exportación. Nosotros no podemos comprometer en el negocio a terceras personas si no tenemos una sociedad formada, ¿verdad? Porque cuando nosotros llegamos a esa persona, a esa persona que supuestamente nos va a vender y le decimos, oye, tengo un gran negocio, fíjate que vamos a exportar, ¿cuántas unidades tienes? Porque las tuyas y las mías vamos a poder juntar un contenedor y eso vamos a exportar. Quizá la persona me diga, oye, pues es buen negocio, pero me lo hubieras dicho. ¿Por qué? Pues porque fíjate que yo ya comprometí toda mi producción, yo ya la tengo comprometida, yo ya no tengo en este momento disponible nada para la venta, porque todo está comprometido. ¿Y qué va a pasar en ese momento? Pues que si ya firmamos un contrato, pues lo vamos a incumplir,
Lo vamos a incumplir porque no vamos a poder satisfacer las necesidades de nuestro cliente en los volúmenes que nos pidió. Y eso pues va a ir en demérito de la imagen de nuestra empresa y de nosotros como empresarios. Entonces, ese es un error, amigos, comprometernos a vender lo que no tenemos solamente porque suponemos que lo que está a nuestro alrededor nos pertenece y que podemos hacer un negocio con mercancía que no es nuestra. O bien, amigos, puede ser que en este caso exista disponibilidad de materia prima en el mercado y me digan, sí, claro, pero ¿sabes qué? Cómpramela, porque yo no te la voy a fiar, yo no te voy a dar dinero, yo no te voy a dar mi mercancía a crédito. Si quieres, cómpramela y te la vendo. Y yo le voy a decir, oye, pero espérate que me paguen y entonces te pago. Y mi compadre o mi papá, mi hermano me va a decir, no, yo te la doy siempre y cuando me la compres. Y si no tengo dinero, pues aunque haya materia prima, pues yo no voy a tener posibilidades de vender o de satisfacer las necesidades del contrato que yo vendí, ¿verdad? Y eso es un problema muy frecuente en los exportadores, comprometernos a vender lo que no tenemos. Otro error, amigos, es muy frecuente, es la fijación del precio de exportación. El precio de exportación es un tema muy complejo, es un tema muy delicado, es un tema coyuntural en cualquier exportación. Tenemos que ser unos expertos en fijar el precio de exportación. El precio de exportación no se fija pensando en que si yo vendo la mercancía en México en 100 pesos, pues ahora la voy a vender en 120 porque quiero ganarle 20 pesos, o la voy a vender en 200 pesos porque le quiero ganar el 100%. Imposible. Así no se fija el precio de exportación. Hay muchas variables que hay que considerar para fijar el precio de exportación. ¿Cuáles variables? Vamos a tener un módulo especial para precio de exportación, pero para fijar el precio de exportación necesitamos conocer el Incoterm, necesitamos conocer los términos de negociación, necesitamos conocer la adaptación del producto, necesitamos conocer en dónde va a querer, en qué punto va a querer el comprador que le entreguemos la mercancía. No es lo mismo que nos pida la mercancía en nuestra bodega y que nos diga, cotízame en tu bodega, porque yo voy a irla a recoger a tu bodega, que nos diga, yo quiero mi mercancía en mi bodega. Ah, caray, a ver, de mi bodega a la bodega de él son un mundo de diferencia, es un mundo de diferencia en cuanto a costos, ¿verdad? Porque entonces estaríamos hablando de 2 aduanas, estaríamos hablando de medios de transporte en 2 países, estaríamos hablando de agentes aduanales en 2 países, estaríamos hablando de una serie de trámites tanto en país de origen como en país de destino que nos van a incrementar los costos de manera diferente y el precio de exportación se nos va a incrementar. Entonces, amigos, si no tenemos una buena fijación de precio, aunque nos paguen, podemos caer en el problema de que perdamos en el negocio. Puede ser también que estemos fijando un precio de manera equivocada y eso va a hacer que el cliente nos diga está demasiado caro, nos salimos en este caso del producto, nos salimos del mercado y no vamos a poder cumplir. Ahora, amigos, otro problema que nosotros vamos a encontrar en la exportación es la calidad, no cumplir con la calidad pactada. Al final de cuentas, la calidad para exportación no se trata de lo mejor, porque nosotros siempre pensamos cuando vamos a exportar, seguramente lo que van a querer es lo mejor. No, amigos, la calidad de exportación es lo que el cliente nos pida. Eso es calidad de exportación. Entonces, puede ser que nosotros estemos negociando una calidad de exportación de tercera. Sí, a lo mejor estamos en un producto donde hay calidad primera, calidad segunda y calidades terceras. Probablemente el cliente quiere calidades terceras, únicamente es lo que quiere, calidades terceras. Y nosotros tenemos que, en este caso, siempre exportarle la calidad que él nos está pidiendo. Si se nos acaba la calidad tercera y decimos, bueno, no importa, le voy a mandar la calidad
segunda o le voy a mandar la calidad primera? Total, es igual, le voy a dar mejor calidad. ¿Sí? No, amigos, eso no es mantener la calidad. Calidad es la tercera porque fue lo que el cliente nos pidió. Peor se pone cuando nos pide, cuando pactamos con él calidad primera, se nos acaba la calidad primera y entonces le comenzamos a mandar calidades segundas y calidades terceras. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando la mercancía llegue al destino y abran el contenedor y revisen la mercancía, lo más probable es que nos digan, ¿sabes qué? Yo quiero calidad primera si me estás mandando calidades segundas. No la quiero, te la regreso. Imagínense que hayamos vendido unas piñas o unos limones, que los hayamos enviado vamos a pensar, a Alemania, ¿verdad? Todo un trayecto para que lleguen las piñas a Alemania y que nosotros nos comprometimos a vender una calidad y que cuando abran el contenedor resulte que le mandamos una calidad diferente porque no teníamos en ese momento. Y nos habla el cliente y nos diga, lo siento, pero no es la calidad esperada, las regreso. ¿Qué vamos a hacer con un contenedor de piñas en Alemania que nos lo van a regresar? Obviamente el regreso va a venir con nuestros costos. Obviamente cuando llegue aquí a México ese contenedor seguramente ya las piñas ya no van a servir. Y entonces vamos a tener que decidir que el contenedor se destruya en Alemania o en su defecto que nos pague el cliente lo que nos desee pagar, porque ese contenedor no fue lo que habíamos pactado en cuestiones de calidad. Muy bien, amigos, podríamos seguir hablando de otra serie de problemas que se encuentran que los empresarios en general, no mexicanos, sino de todo el mundo, comete cuando comienza a incursionar en los mercados internacionales y que definitivamente le puede traer muchos problemas. ¿Cuál es la conclusión de este podcast? Que tenemos que ponernos a estudiar para conocer todo lo que son los negocios internacionales, o bien asesorarnos de un experto para que nos ayude en las primeras etapas de la exportación. Y sobre todo recuerden que los negocios internacionales no se pueden improvisar. Los negocios internacionales es algo muy serio que si nosotros experimentamos con ellos puede llevar a nuestra empresa unas pérdidas económicas muy grandes y para nuestra marca, nuestra firma, un desprestigio a nivel internacional que difícilmente vamos a poder después recuperar si lo hacemos mal. Entonces, mi mensaje: estudiemos negocios internacionales, preparémonos para que no cometamos estos errores que les estoy mencionando, que pueden, insisto, acarrear no solamente problemas económicos a la empresa, sino también una mala imagen a nivel global. Muchas gracias, los espero en nuestro próximo episodio. Y sigan, nunca abandonen el negocio internacional y sobre todo nunca dejen de prepararse. Muchas gracias.